Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Recuerda enviarnos tus peticiones de oración al 811-590-9879. Es un WhatsApp, así es que nos lo puedes mandar por audio, nos lo puedes mandar escrito. 811-590-9879 y estaremos orando por tu petición. Su servidor, Pedro Rodríguez, y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes en esta mañana con la serie Identidad y el tema Amor Propio. ¿Cuál es la controversia del amor hacia uno mismo? Es decir, ¿está bien que uno mismo tenga amor para sí? Las personas que han sido heridas por el rechazo luchan con un bajo sentido de autoestima. Me ha tocado conocer los casos de jóvenes que han caído en las drogas. Cuando uno platica con ellos, puede ver que su autoestima ha caído y ponen siempre una excusa, un pretexto para hacer lo que están haciendo. Algunas personas dirían que no tenían por qué tener una estima baja, pero pues tal vez eso sería orgullo. Otras dirían que debían de tener un valor pues más alto, ¿verdad? Un valor personal mayor, porque esto es más saludable. Pero, ¿cuál de estos dos puntos de vista es el correcto? Especialmente de la perspectiva cristiana. ¿Hay lugar en la vida de un cristiano para el autorrespeto, para el autovalor y para el autoamor? ¿O la Biblia nos pide que no nos respetemos ni nos valoremos e incluso nos despreciemos a nosotros mismos? Bueno, la Biblia apoya tanto el amor hacia sí mismo como también hacia la humildad. Así es que, pues tiene que haber un balance perfecto entre esto para no tratar de creernos más de lo que nosotros somos. Así es que, pues tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Hay dos corrientes, ¿verdad? Y hay discusiones acerca de esto. Incluso algunos han dicho que la Biblia se contradice, pero déjame decirte algo, la Biblia no se contradice. Necesitamos tener discernimiento espiritual para poder escudriñar la palabra de Dios y llegar a ver cuál es la verdad y cómo debemos considerarnos a nosotros mismos. El sabio de corazón, según Proverbios 16:21, dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Así es que, pues, es muy importante que haya un equilibrio en tu vida. Tengo una pregunta para ti en esta mañana. Bueno, prácticamente son dos preguntas. En Lucas 14:26, realmente enseña la Biblia que me odie a mí mismo y a mi familia. Recordará el pasaje de Lucas 14:26 que dice, el que no deje padre y madre, pues no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Así es que, pues debemos de tener mucho cuidado. Voy a leer el pasaje para que lo podamos entender de la mejor manera posible. Lucas 14:26 dice de la siguiente manera. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, como que la vara está muy alta, ¿no? Pero bueno, tenemos que acordarnos que para interpretar el pasaje
pues debemos de aplicar las reglas de interpretación. Y una de las reglas o principio básico de interpretación es que no podemos sacar un pasaje de la Biblia así y arrancarlo. Tenemos que ver el contexto. Debe tomarse en cuenta todo el contexto. ¿Y qué es el contexto? Bueno, es lo que está antes del texto. Es decir, tenemos que leer con cuidado todo lo que está antes para que podamos ver qué es lo que significa, por ejemplo, la palabra aborrecer en ese contexto. Moisés dijo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, en Levítico 19:17. El quinto de los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Así es que no dice que los odies, dice honra. Mucha gente que tiene baja autoestima dice que es por culpa de sus padres, pero la palabra de Dios nos lleva a honrar a nuestros padres. En 1 Juan 2:9, el apóstol Juan declaró, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en. Jesús dijo, asombrando a los que lo escucharon, ahí en Mateo 5:43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, tenemos como conclusión, en base a esto que hemos hablado, que todo el consejo de Dios no debemos odiar a nadie. Cuando Jesús se refirió a odiar a nuestro padre, madre, hermana, hermano y aún a nuestras propias vidas, no estaba promoviendo un estilo de vida de odio interpersonal. Dicho mensaje es completamente contrario al mensaje de la Biblia y el corazón del Señor. Más bien, Jesús pide a sus seguidores que odiaran cualquier cosa o situación de su vida que impidieran que la relación con Él tuviera la máxima prioridad para ser un discípulo verdadero. Y así es que, pues tenemos que recordar y tomar en cuenta que debemos tener siempre en primer lugar a Dios, porque si hay algo que ocupa el lugar de Dios, entonces sí debemos aborrecer aquella cosa. Los invitamos a escucharnos por las redes sociales, especialmente por YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Es una bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que ora por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. Estamos con la serie Identidad y el tema Amor propio. Familia, el tema de hoy es muy importante porque así a primera vista parece como que la palabra de Dios se contradice, pero esto es imposible. Enfocándonos detenidamente podemos entender mejor el tema de hoy, amor propio. Veamos lo siguiente a continuación. Punto de vista número 1. No debo amarme a mí mismo o a mí misma. ¿Está mal que ame mi propia vida? Más bien debería odiarme a mí mismo o a mí misma. Vayamos al apoyo bíblico que tenemos. ¿Qué dice la palabra? Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Aquí podemos recordar la analogía del grano de trigo, que ilustra un principio paradójico. La muerte es el camino hacia la vida. Verso 24. En el caso de Jesús, su muerte lo condujo a la gloria y a la vida. Y no solo a él, sino a todos los que le siguen.
En el caso del discípulo, el principio es similar. Debe aborrecer su vida en este mundo. Aborrecer su vida significa estar tan comprometido con Cristo que no se tiene preocupación por uno mismo. Por otro lado, el que ama su vida la perderá. Cualquiera cosa en la vida puede convertirse en un ídolo, incluyendo las metas que tengamos, los intereses también que podemos tener y los amores a cualquier persona o cosa. Veamos cómo este punto de vista es más común de lo que pensamos, porque no se define así de claro. Veamos el siguiente ejemplo. Las personas que no dicen odiarse, pero sí están tan disgustadas con su forma de ser que no se sienten valoradas. Dicen, tengo sobrepeso, estoy muy delgado, odio mi pelo, el color de mi piel, etc. Veamos su palabra que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en estos versículos podemos ver que el amor viene de Dios, de tal manera que si amamos a los demás es porque Dios se ha manifestado en nuestra vida y lo hemos conocido y recibido por fe en nuestro corazón. Así que Él nos capacita para amar a los demás. Pero si se nos ha pasado el tiempo en otras cosas que nos distraen y ni siquiera lo hemos buscado, pues no podemos amar a los demás como nos manda en su palabra. Sin embargo, debemos acordarnos del Génesis en el capítulo 1, donde podemos ver que Dios es el que nos hizo y por lo tanto debemos aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, porque Él nos crió, es decir, nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos reflexionar en estas palabras, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Así que para salir del error necesitamos ir a su palabra. Familia, les invitamos enfocándonos en el tema de hoy y también a orar por los demás, recordándoles que somos familia y que queremos orar por ellos para que nos envíen sus peticiones de oración al WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. Y les recuerdo también que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, mi hermano José, y seguimos con este tema de amor propio. Punto de vista número 2. ¿Debo amarme a mí mismo? ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Dios dice en su palabra que me ame a mí mismo. En Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, habrá quien va a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, pues es el próximo, el que está más cerquita de ti. Y hay alguien que está muy cerca de ti. Si tú estás casado o casada, pues tu esposo o tu esposa son los que están más cerquitas de ti. Y no solo ellos, sino todos aquellos que estén próximos a ti son nuestros prójimos y debemos amarlos como a nosotros mismos. Déjeme decirle que si usted no se ama a sí mismo, va a ser difícil que usted pueda amar a alguien más. Este mandamiento se encuentra primero en Levítico, dijimos 19:34, 19:18, y después se repite en otros 6 textos bíblicos. En Mateo está 2 veces, 19:19. Si tiene una Biblia en casa, búsquelo. También en Mateo 22:39, Marcos 12:31 y Marcos 12:33. Así es que, bueno, tengo un pasaje adicional que es Romanos 12:3. Creo que, pues, es lo que debemos buscar
todos. Se encuentran en Romanos 12, capítulo 12, y este es un capítulo muy importante porque si usted lee el título, ahí en su Biblia, con letras negrillas, al principio del capítulo dice deberes cristianos. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Y dice el verso número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así es que la Biblia nos lleva y nos enseña a que no debemos tener un concepto más alto, pero sí, siempre debemos ser humildes, pero también no debemos tener un concepto más alto que el que debemos tener. Debemos saber cuál es nuestro lugar, pero siempre buscando la humildad. Sí, tenemos que tener un amor hacia nuestros prójimos saludable, sin caer en los extremos. No podemos pensar que nosotros somos el centro del universo y que todo gira en torno a nosotros. Este tipo de pensamiento, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. Cuando escuchamos la palabra amor, por lo general, pensamos que es amor afectivo o amor pasional. Pero el amor agape, del cual nos habla el pasaje, significa un compromiso de hacer lo que es mejor en favor de los demás. Recordemos que el amor de Dios hacia nosotros es el amor agape. ¿Y qué es el amor agape? Es el amor sacrificial. Y entonces vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Debemos entender el contexto de este amor, así como la raíz de la palabra. Una nueva perspectiva de amor. Jesús reveló los dos mandamientos más importantes. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Debemos de procurar siempre el amor agape, es decir, el amor de Dios, el amor de sacrificio. No se basa en los sentimientos, sino en el compromiso. Lucas capítulo 6, verso 32 al 35 dice, porque si amáis a los que os amas, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Debemos amar lo que Dios ama. Así es que les invitamos a que amen a su prójimo como a sí mismos. Y entonces seréis verdaderamente llamados hijos de Dios. Les recordamos que nos manden sus peticiones de oración al 811-590-9879 y vamos a orar juntos. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Y continuamos con la serie Identidad y el tema Amor propio. Familia, necesitamos reflexionar en este tema tan importante, ya que antes necesitamos tener una experiencia con el Señor Jesucristo para amar a los demás, ya que este es un mandato en su palabra de vida. Primera de Juan 3:11 nos dice, a todos los creyentes se nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Punto de vista 3. No sé si debo amarme a mí mismo o a mí misma, pero sí sé que debo amar a los demás. Apoyo bíblico. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan 3:16.
Vayamos a la palabra de Dios para explicar cómo este punto de vista parece ser muy piadoso, pero realmente no se puede dar lo que no se tiene. Si no tienes amor por ti mismo, no puedes dar amor a otros. Además, el amor con el que debemos amar a los demás es el amor de Dios, es el amor que Cristo mostró en la cruz. Aquí vemos el carácter verdadero del amor cristiano que sobresale al contrastarlo con el odio. Está muy lejos del espíritu de homicidio, como Caín, que odiaba a su hermano Abel. Su esencia es entregar la vida en beneficio de los demás en vez de quitar la vida. Jesucristo mismo es el ejemplo, quien puso su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. La realidad es que si el Señor mora en nosotros, debemos de tomar el ejemplo del Señor Jesucristo y, considerando el tema amor propio, Dios nos muestra la calidad de amor que nos manda tener unos por otros. Es decir, que Él de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo. Juan 3:16. Sin embargo, puede ser que nunca se presente la oportunidad de sacrificar la propia vida a favor de otro hermano. Pero los bienes de este mundo, tales como el alimento y el vestido, ayudan a sostener la vida, y si el amor del creyente es verdadero, es decir, de esta calidad que ya mencionamos, no podrá ver a su hermano padecer necesidad y cerrar contra él su corazón, o sea, sin compasión. Compasión indica una arraigada preocupación emocional o una simpatía afectuosa, Filipenses 1:8 y 2 del 1 al 2. La prueba verdadera del amor no consiste en la expresión verbal del mismo, amar de palabra o de lengua, sino en la disponibilidad de ayudar y así amar de hecho y en verdad. Vayamos nuevamente a su palabra, Efesios 3:16 al 19, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. En esta petición, el apóstol Pablo es que Dios, conforme a las riquezas de su gloria, fortaleciera, ser fuerte para vencer la resistencia a los creyentes con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior, las partes más profundas de los creyentes. El resultado de esto es que por la fe Cristo habita en sus corazones. No se refiere al conocimiento de la morada de Cristo en el momento de la salvación. En lugar de eso, denota el deseo de que Cristo pueda sentirse como en casa, es decir, en el mismo centro de o profundamente arraigados en la vida de los creyentes. Ellos deben dejar a Cristo ser el factor dominante en sus actitudes y conductas. Es decir, que Cristo sea el centro de la vida del creyente. Aquí existe una terminología procedente de la biología y de la arquitectura. Arraigados, o sea, como una planta, y cimentados, como un edificio en amor. El propósito de la petición es que ellos fueran plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Probablemente estas medidas describen no solo la profundidad de la comprensión, sino la inmensidad de lo que se va a comprender.
de manera interesante, el apóstol Pablo habla de la Trinidad nuevamente, como en los versículos 17, capítulo 2, 18 y 22, capítulo 3, 4 y 5, el Padre, versículo 14 y 16, el Espíritu, versículo 17, y el Hijo. El contenido de esta comprensión es conocer por la experiencia el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Filipenses 4:7. Entre más conoce de Cristo el creyente, más se sorprende del amor de Cristo. Para él, el propósito final es que seas lleno de toda la plenitud de Dios, es decir, hasta la medida, porque la plenitud de Dios está solamente en Cristo y solamente a través de Él el creyente llega a estar completo. Colosenses 2, 9 y 10. Leer en casa, por favor. Familia, llegó el tiempo de despedirnos dándoles las gracias por sus oraciones por este ministerio, del cual son una parte muy importante, y también muy agradecidos por seguirnos hasta el final del programa, esperando que no se pierdan el próximo viernes con el tema El espejo roto. Reciban un cariñoso saludo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y verdadero Dios que nos ama con amor eterno, es decir, para siempre. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved